Quiero agradecer al Señor por esta oportunidad que me da de dirigir este culto que por meses y años se han estado celebrando. La Iglesia Comunidad de Gracia da la bienvenida a todos ustedes hoy 26 de agosto. Quiero en este momento presentarme delante de ustedes, siendo mi nombre José Emilio Guevara, y dando un saludo a todos ustedes y a toda la audiencia que en este momento nos está escuchando. Señor, en este momento, este culto que lo hacemos una vez al mes en diferentes horas, queremos, Señor, que tú, Dios mío, seas el principal orador, el principal servidor, y que nosotros nada más estamos para seguir, Señor, tus pasos, seguir, Señor, la voz que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, haz que cada uno de nosotros a esta hora podamos encontrar en ti, Señor, la vida, y podamos encontrar, Señor, que este tiempo es un tiempo muy importante cuando vamos a presentarnos delante de ti, y gracias te damos, Padre. Señor, dirige y que seas tú, Señor, el principal director de este culto. Gracias, Padre. Gracias. Queremos leer la palabra de Dios en el Salmo 1:9. Oh Jehová nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menos que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Grande es el Señor. Nosotros somos partícipes de esa creación. Somos partícipes de todo lo que el Señor ha hecho. Y estamos viviendo tiempos difíciles, pero la palabra de Dios dice, oh Señor, dice, nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias
por ello. Alabamos el nombre de Dios y su palabra es una palabra viva en cada una de nuestras vidas. Vamos en este tiempo a presentar los signos que serán entonados del himnario Celebremos su Gloria. De nuestros signarios, Celebremos su Gloria. Vamos a entonar el himno 323, Lejos de mi Padre Dios, por quien tenemos entrada por la fe y nos gloriamos en la esperanza. Romanos 5:2. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad suple en abundancia. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Tengo el honor de presentar a nuestro hermano Ángel Ortega, que nos trae el devocional de esta mañana. Escuchémosle. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos y los amigos que nos oyen, nos escuchan. Vamos a desarrollar en esta oportunidad, en este culto, el tema acerca del orgullo. Existen acerca de este problema del orgullo en el ser humano varias raíces de origen hebreo que expresan la idea de orgullo. Y ellas son arrogancia, jactancia, soberbia, altivez, gloria y en algunas ocasiones orgullo. En otras palabras, se trata de términos que son sinónimos. Para iniciar, vamos a buscar en el libro de Job, vamos a hacer referencia a la condición de Job por razones que ya vamos a mencionar. En el libro de Job, el capítulo 38,
versículo 11, dice la palabra: y dije, hasta aquí llegará y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas, pregunta el Señor. En este tema del orgullo, creo que todos los que me están escuchando han leído detenidamente el libro de Job, y todos sabemos la participación que tuvieron los amigos de Job, por ejemplo Elifaz, Bildad y Zofar, y por último Eliú. Todos ellos, a excepción de Eliú, prácticamente condenaban la actitud de Job, haciéndole culpable de que no era tan cierto la honradez y la comunión que él mantenía con el Señor, porque si era tal su situación, ¿por qué, decían ellos, Job padeció tanto, fue sometido a tan difícil situación que conocemos? Entonces decían que a lo mejor Job escondía en su vida algunas prácticas de pecados que no salían a flote. Entonces, también queremos mencionar en este caso, ¿por qué dirían algunos, por qué traer a este tema del orgullo el caso de Job? Porque Job demostró que no era así de lo que se le acusaba, pero en cierto sentido Job pecó de conservar para sí cierta justicia. En otras palabras, todavía llevaba en sí un residuo de falta de humildad. En otras palabras, orgullo. Me voy a entretener en leerles un ejemplo. En el capítulo 29, o casi todo el capítulo 29 de Job, tiene elementos que dejan ver que Job tenía todavía eso. Y la mejor situación que podemos observar al final de este libro es cómo el Señor utilizó todo lo que obró en Job para llevarlo a una condición de un verdadero siervo de Dios. Miren los versículos 14, 15, 16 y 17 del capítulo 29 de Job. Dice: me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era la rectitud. Era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Solo voy a leer eso del capítulo 29 del libro de Job, pero lo que me llama más la atención, nos debe llamar más la atención, es lo siguiente. Las palabras de Jehová en este libro tienen un efecto muy interesante, y es de llevar a Job de una manera consciente ante la divina presencia del Señor.
Si no hubiese sido así, Job no hubiera expresado, allá más adelante en el capítulo 42, el versículo 5, donde dice, ya casi humillado, de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Más adelante vamos a seguir utilizando este versículo. Hasta este punto, las grandes discusiones que habían tenido Elifaz, Bildad y Zofar y Eliú prácticamente desconocieron la presencia de Dios, olvidaron a Dios en el asunto que estaban tratando y prácticamente se consideró como si Dios estuviera ausente en todo el desenvolvimiento de este drama. Ahora Job y el Señor se encuentran cara a cara. Y tenemos así en el capítulo 42, el versículo 6, que ya repetí, más adelante lo vamos a leer casi todo el capítulo 42. Al llegar al versículo 6 del capítulo 42, la solución al problema que se discute en el libro de Job queda más o menos aclarado. Cuando Job llega a la presencia de Dios, que era lo que Dios quería hacer con Job, traerlo, sacudirlo, prepararlo como un hombre de acero inoxidable. Se descubre Job a sí mismo. Y a pesar de que Job no era en ningún sentido un hipócrita como lo acusaban, sino que era un hombre piadoso, un siervo, verdaderamente siervo de Dios, y a pesar de que poseía una fe que todas las aflicciones no habían podido hacer flaquear, él todavía confiaba aún en su propia justicia. Ya leímos los versículos 14, 15, 16 y 17 del capítulo 29. En otras palabras, todavía hasta ahí a Job le faltaba humildad. Todavía cargaba con un poquito de orgullo. Y eso, todos sabemos, ante la presencia de Dios no es bien visto. Pero ya en la presencia de Dios, Job prácticamente se adelanta, anticipa la experiencia de Pablo, allá en Filipenses, en el otro extremo de la Biblia. Filipenses capítulo 3, versículos, bueno, voy a leer una parte de esto, que es muy, pero muy interesante y tiene similitud con lo que el drama que vivió Job. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí vamos a seguir con el capítulo 42 de Job. Vamos a leer los versículos del 6, del 5 en adelante. Vamos a ver desde el versículo 3 voy a leer. Por favor, lleven conmigo la lectura. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Se refiere al discurso de Eliú, que más adelante el Señor lo reprueba también. Por tanto, yo hablaba, dice Job, lo que no entendía. Ahora ya se le había caído el velo.
Y hasta ahí ya Job no adolecía de ese orgullo todavía. Es decir, ya lo había botado, por decirlo así. Dice el versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como quien dice, había algo que me impedía ver con claridad la majestad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. El versículo 6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estos dos términos últimos, polvo y ceniza, los usa también Abraham, si no estoy equivocado. Y en ambos casos tienen el mismo sentido. Y me arrepiento en polvo y ceniza, dicen algunos entendidos en la Biblia, que polvo prácticamente significa algo que no tiene valor. Hasta ahí el problema del libro de Job, que era este pobre hombre juzgado por los discursantes, luego es, podríamos decirlo así, afirmarlo, que es vindicado por el Señor, por Jehová. Por lo tanto, entonces se resuelve el problema. Voy a seguir leyendo en el capítulo 42, a partir del versículo 7. Mire, lleve conmigo la lectura. Y aconteció, dice, que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Los dos compañeros son Elifaz y Bildad y Eliú. Contra tus dos compañeros, dice, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Mire qué interesante, aquí ya va haciendo la distinción el Señor. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Como quien dice, el Señor le está diciendo que no quería tratarlos de otra manera, sino que le buscó una salida más fácil, no tan afrentosa. Por cuanto, mira, aquí está el problema, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Pues continuando con el análisis que traíamos del libro de Job, se concluye hasta ahí que los santos de Dios son afligidos a fin de que ellos puedan conocerse y juzgarse a sí mismos, que es el caso de Job. Dios lo trajo paso a paso hasta llegar a que se convenciera que todavía él confiaba mucho en su propia justicia y le faltaba humildad. Las aflicciones entonces de los justos no son un castigo, como pretendían decirlo los amigos de Job, sino que no son, dije, un castigo por sus pecados, sino un medio que Dios utiliza para corregir.
y purificar la vida espiritual en este caso de Job. La Biblia tiene una actitud dominante hacia el tema del orgullo, el orgullo del hombre, y sin embargo trata en una forma muy crítica e irónica el caso del orgullo. El orgullo es un pecado tremendo, es una ofensa directa a Dios, porque el hombre orgulloso se adjudica para él derechos o glorias que solo Dios las merece y solo a Él le pertenecen. Quien se atribuye grandeza a sí mismo es inmediatamente culpable de orgullo. Este orgullo es la esencia del pecado. Ahí radica el caldo de cultivo del pecado. Pues el hombre orgulloso asume para él la gloria que solo a Dios le corresponde. Por eso los soberbios y orgullosos serán abatidos, dice el libro de Isaías en el capítulo 2, versículos del 6 al 11. Solo vamos a ver dos. Dice Isaías capítulo 2, versículo 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y el versículo 12 dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. En el libro de los Salmos, el hombre orgulloso se toma como el prototipo del malvado. En el Salmo 12, por ejemplo, versículo 3, dice la palabra, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Un lisonjero es prácticamente un adulador que hablando cosas bonitas al oído de quien le escucha, con eso pretende ganar su amistad. Dios restablece la justicia, depone al soberbio y exalta al humilde. En el Salmo 138, versículo 6, encontramos lo siguiente. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué triste sería, hermanos, que cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos vea de lejos, dada la arrogancia que mantuvimos acá. Qué precioso sería aparecer como humildes ante los ojos de Jehová. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Nuevo Testamento extiende y profundiza la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el orgullo y utiliza varios términos que se traducen en diferentes maneras, pero que significan esencialmente jactancia. Y la jactancia puede ser sinónimo de orgullo. En primero a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, que con un poquito que nos salgamos de lo correcto, ya arruinamos hasta nuestro propio testimonio.
gloriarse o base para gloriarse, vanagloriarse, es triste en la vida de un cristiano. Gálatas 6:4 nos dice altanería o arrogancia. Mire que esto de altanería o arrogancia es, yo lo siento en la persona que lo practica más grosero que el orgullo directo. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 22, encontramos una lista, pero lista de cosas que contaminan totalmente al hombre. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto, más de algunas de esas cosas, las tenemos todavía nosotros. Y hay que hacer máximos esfuerzos para autoevaluarnos y corregir al mismo tiempo, porque todo eso contamina al hombre, arruina nuestro testimonio y la comunión con nuestro Señor. La raíz del mal es el orgullo espiritual, ya lo habíamos dicho. Por eso la palabra de Dios es tan eficaz que en Efesios capítulo 2, versículo 9 nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ay, eso de gloriarse. Nosotros los cristianos solo nos gloriamos en Cristo. En el Señor Jesucristo, todo orgullo ha sido anulado, pues todo lo hemos recibido de gracia. Nadie tiene nada por qué y de qué gloriarse, porque todo lo que somos, lo que tenemos, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, la salvación eterna, es por gracia. Nosotros no teníamos ningún mérito para merecer la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Solo podemos gloriarnos los cristianos en Cristo Jesús, como lo dice bien Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 29. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gálatas 6:14 nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De modo, hermanos, que los cristianos nos gloriamos, nos gozamos en lo que Dios realiza en nosotros cada día. Es bendición tras bendición que recibimos del Señor. Y en Él sí nos gloriamos. Nos llena el alma el gloriarnos en Cristo Jesús. En Primera de Corintios siempre, capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En el Salmo capítulo 22, verso 26, la palabra nos dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Y en Mateo capítulo 11, versículo 29, nos dice la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí el Señor Jesucristo, con toda razón, se está poniendo de ejemplo como que Él es manso y humilde de corazón. El libro de Isaías, ya para concluir, tenemos
en el capítulo 29, versículo 19, lo siguiente que nos dice su santa palabra. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Este Santo de Israel es el Señor Jesucristo. Solamente en Él encontramos nosotros el gloriarnos, los cristianos, pero también nos gloriamos no solo por esa satisfacción y esa certeza que sentimos, que tenemos de la salvación eterna, sino por todas aquellas cosas que día a día, hora tras hora, el Señor realiza en nosotros. El Señor nos, nos va haciendo crecer cada día y eso nos gloria, nos satisface, pero es un orgullo sano, si es que fuera orgullo. Es una actitud de demostración de alegría, de gozo en el Señor. No es una arrogancia en nosotros, no es una manifestación de jactancia en nosotros, sino de un humilde gloriarnos en las cosas del Señor. Porque por gracia hemos recibido todo lo que somos. Dice Pablo que Él es lo que es por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Así que, hermanos, yo les invito a que me acompañen en una breve oración para concluir este día dando gracias al Señor por este privilegio. Oremos. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, tú nos has guardado, Señor, nos has preservado la vida y tú lo seguirás haciendo porque estamos bajo tu protección, Señor. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Nosotros vivimos confiados en que estamos bajo la protección del Señor, del Dios Todopoderoso y en el cual tenemos la salvación eterna. Te damos gracias, Señor, por toda tu misericordia para con nosotros, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Tema de oración del mes y semana. Por la sanidad física y necesidades emocionales y materiales. Señor, gracias, gracias, Padre. Sé que tú estás atento, Señor, a nuestras súplicas. Estás atento, Señor, a escucharnos y al mismo tiempo dar respuesta a nuestras peticiones. Gracias, Padre. Quiero orar, Señor, pedirte por la sanidad física, necesidades emocionales y materiales. Oh Padre, suple a cada uno de nosotros. Suple, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Padre, somos vulnerables a todo lo que en este mundo está sucediendo. Queremos, Padre, que hoy que estamos en una situación como estas, donde todo el mundo está a la expectativa de el comportamiento de esta enfermedad, Señor, sabemos que como hijos tuyos, sabemos, Señor, que como personas, como criaturas, pero principalmente, Señor, hijos tuyos, estamos, Señor, en tus manos.
Queremos, Señor, que tú proveas sanidad física, proveas a las necesidades emocionales y materiales de cada uno de nosotros. Oh Padre, gracias. Gracias porque sé que tú, oh Dios mío, estás pendiente de cada uno de nosotros. Tú solo esperas de que te pidamos. Tú estás dispuesto, Señor, para dar respuesta y proveernos por lo que necesitan nuestras vidas. Gracias. Oración de la semana por las necesidades emocionales, legales, empleo y sustento. Padre bendito, la necesidad de esta semana es de que tú, oh Dios mío, sabemos y tú conoces de antemano lo que nosotros necesitamos. Pero a ti te agrada, Señor, que te pidamos por las necesidades emocionales, legales, por situaciones de hermanos que están teniendo situaciones de legalidad. Quizás han presentado casos por sus vidas, por sus situaciones de cualquier índole que estuvieran pasando. Te pedimos, Padre, que tú, Dios mío, seas el mediador principal para que todo esto sea, Señor, se lleve a cabo con buen éxito. También, Señor, por empleo y sustento, oh Señor, hay tanto desempleo y hoy se ha multiplicado el desempleo. Pero antes de esta situación, de esto que hoy estamos pasando, ya había desempleo. Padre, te pedimos que tú, oh Dios mío, pongas el trabajo, pongas, Señor, sea el principal, Señor, en recomendar a mi hermano, a mi hermana, para que obtengan su trabajito y tengan, Señor, el ingreso para el sustento de sus vidas, para el sustento de la familia, para el sustento, Señor. ¿Qué podemos y por qué no vamos a decir de la iglesia? Porque cuando tenemos trabajo, cuando tenemos empleo, cuando tenemos eh, el ingreso, pues de ahí es cuando nosotros eh, llevamos, como dice tu palabra, llevada la ofrenda al alfolí. Y de esa forma es que podemos con toda libertad llevar esa ofrenda y ese diezmo a la iglesia. Gracias, Padre. Muchas gracias. Tenemos aquí en la cadena de oración de las 24 horas unas peticiones. Queremos elevarlas a ti, Señor. Queremos presentarlas a ti, Padre, para que tú, oh Dios mío, des respuesta. Que se mantenga la unidad de nuestra congregación y que sostenga el amor fraterno y a los hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Que la congregación no se disperse, que se mantenga junta, unánime, unida en una misma mente y parecer, practicando la disciplina espiritual en casa y orando por sus hermanos de la iglesia. Que Dios provea a la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia medios virtuales, alternativos, preciosos y eficientes para poder continuar juntos dándole gloria y honra a Dios Trino, Dios Padre, Dios Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador y el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Por los adultos mayores de nuestra congregación, que en ningún momento estén expuestos al COVID-19, que tengan paz espiritual y estabilidad emocional. Por los hermanos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, que padecen alguna enfermedad, que Dios sea su
sustentador, que no les falte mediante medicamentos, que Dios glorifique su nombre dándoles sanidad. Por la provisión de alimentos en los hogares de todos los miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, que el Señor provea los medios para que los hermanos estemos permanentemente abastecidos. Por protección de Dios a todos los miembros de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y sus familiares, no seamos víctimas del COVID-19 y que cuando estemos congregados nuevamente en nuestra instalación, agradezcamos todos juntos a Dios por su misericordia. Que con entendimiento y respeto a Dios por su accionar soberano, cada miembro de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia y su familia, demos gracias porque Él así cumple cada propósito cuyo para preparar un mundo mejor para los redimidos, también que se manifieste en todos ferviente deseo de edificación espiritual por medio del conocimiento de la palabra del Señor y la oración. Por las medidas administrativas que la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia debe tomar en estas situaciones en las que existen muchas restricciones, que el Señor ilumine a las personas involucradas en la toma de decisiones y que la Iglesia pueda estar suplida en sus finanzas y que pueda cumplir con los compromisos del mes. Por la dirección de Dios en el replanteamiento de los planes y actividades de este año en la Iglesia Comunidad de Gracia, Evangélica Comunidad de Gracia, para que todos se hagan conforme a su voluntad perfecta. Porque más hermanos se agreguen a las filas del servicio a Dios y a los diferentes ministerios de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, comenzando a hacerlo de la manera virtual, y cuando todos regresen a la normalidad lo hagan de manera presencial. Por fortalecimiento a nuevas estrategias para el ministerio evangélico, el evangelismo, que Dios permita encontrar los medios más oportunos para seguir pregonando el evangelio, la salvación y dando fruto. Por un ministerio de jóvenes activos, que en este momento de distancia física los jóvenes encuentren un refugio en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, puedan sentirse espiritualmente acompañados. En este tiempo hemos terminado, hermanos. Queremos invitarles para el culto de las 3 de la tarde de hoy, 26 de agosto. Que el Señor me les bendiga.